Bueno, pues la verdad es que sigue incrementándose los casos de COVID-19 en las islas. Ya vamos casi 700 casos por día. Esto, para que usted lo sepa, es algo extraordinario. Es cierto que hay que poner las cosas en su sitio y es que sigue aumentando la presión sanitaria, pero no tanto todavía como para estar o ser alarmante. Pero en cualquier caso, ya las autoridades sanitarias están realmente preocupada por cómo se está extendiendo, sobre todo por la variante Delta, que ya empieza a ser casi la mayor en Canarias, aunque todavía en la isla de Lanzarote esa variante no se ha detectado. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, pues las cosas no mejoran en Canarias. En Lanzarote creo que son 16 las personas, ayer fueron 22. El otro día anterior 18. Pues la verdad es que sí es preocupante. A nivel de Canarias es muy preocupante la situación porque no se consigue dar con el quid de la cuestión con respecto a por qué está la situación, sobre todo en Tenerife, pero también en Gran Canaria, en Fuerteventura o en La Palma, ¿no? Que son las islas que más contagios tienen por encima de la isla de Lanzarote. Veremos a ver, porque hay que recordar que hoy hay Consejo de Gobierno y la posibilidad, ayer incluso hacía declaraciones, visto lo visto por cómo fueron los datos epidemiológicos en el día de ayer, hacía declaraciones el presidente del Cabildo de Tenerife, pues avisando de que prácticamente daba por hecho de que se iba a decretar hoy el nivel, se iba a subir a nivel 4. Luego vamos a hablar precisamente, Pedro, con el secretario de la CSE de Tenerife, en este caso con Alfonso, y nos va a comentar, bueno, cuál es la situación económica de Canarias, de Tenerife. También vamos a hablar de Lanzarote, pero ciertamente Ulloa, buenas tardes. Estamos hablando de datos realmente importantes. Solo Gran Canaria, 241 casos hoy, en las últimas 24 horas, de ellos 5 inmigrantes. Y Lanzarote, 16, como dije antes. Fuerteventura, 37, también está en unos porcentajes altísimos, dado el nivel de población que tiene Fuerteventura. Tenerife ya está desatado desde hace tiempo y hoy alcanza los 380. La Palma, 12 personas. La Gomera, 5 y el Hierro, 0. Es la única isla que se mantiene realmente sin que esté el virus corriendo por esa pequeña isla occidental. En total, 691 contagios en las últimas 24 horas. Buenas tardes, lo primero. Y Ángel Víctor Torres, además, hoy espera que se produzca un nuevo récord, es decir, el presidente del Gobierno autonómico, en un tono muy demoledor y devastador, el otro día pedía, por favor, prudencia, ¿no? Este es un asunto que solamente se puede resolver con la unidad de todos, y de ahí en la insistencia del Gobierno con los llamamientos a la prevención. Y sobre todo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le haya quitado una de sus herramientas fundamentales para controlar un poco el avance de los positivos, como es el toque de queda. Ya han anunciado recurso al Supremo. Va a seguir la Comunidad Autónoma de Canarias llamando a las puertas de los tribunales para tener, digamos, más posibilidades de mantener cierto control, porque ahora no lo tiene. Y desde luego que a mí me llama la atención cómo ocurre esto en una comunidad que estaba tan bien, ¿no?, estadísticamente, y de repente, pues lo acabas de decir, La Palma, Tenerife, Fuerteventura, que son las tres islas más desbocadas, ¿no? Y Lanzarote, por cierto, rozando el centenar de casos. Bueno, hay ya preocupación, sobre todo, Ulloa, por lo que tú habías comentado hace tiempo, porque todavía la variante Delta, que es la que está siendo predominante ahora ya en muchos países de Europa, en Canarias, hasta hace escasamente un mes, no era el 2 o el 3% de los contagios, ya alcanza por encima de los 40% de los contagios en las islas de Gran Canaria y Tenerife, y en Lanzarote todavía no se ha detectado, no quiere decir que no esté corriendo, pero no se ha detectado oficialmente ningún caso de la variante Delta. Pero es la preocupación. Hoy hemos hablado precisamente con el jefe de rastreadores, del equipo de rastreadores de la isla de Lanzarote, y nos comentaba la preocupación de que pueda llegar la variante Delta, y también la parte de los jóvenes, y es que hay un 25% de los que son citados finalmente terminan por no acudir al centro sanitario.
Un 25% de los jóvenes citados y que han aceptado ir finalmente no acuden a los centros de vacunación para recibir la primera dosis de Pfizer o Moderna sin saberse los motivos de esta huida. De hecho, se habla de que son unos 2.000 jóvenes entre 20 y 29 años que una vez que han sido citados finalmente no han acudido a los centros sanitarios. Menores de 29 años, en torno a un 25% de los citados no fueron a vacunarse realmente. Eso conlleva un esfuerzo del equipo sanitario para esas dosis aprovecharla en otros usuarios. Por eso el jefe del equipo de rastreadores del virus hacía un llamamiento a la responsabilidad social y cívica de la población joven. Por favor, acudan a esa cita que tienen para vacunarse y que ejecuten el acto vacunal tanto en la primera dosis como en la segunda cuando le corresponda. Es muy importante para no desechar recursos en cuanto a la vacuna, que una vez se ponen disponibles hay que gastarla en algún paciente. El repunte de casos registrados en los últimos días en Lanzarote comienza a preocupar, y no tanto por los 3 brotes registrados en la isla en la última semana, sino por el temor que siga creciendo y se pueda descontrolar. El aumento de la incidencia de casos no está relacionado con los brotes que tenemos actualmente en la isla. Está más bien motivada por el aumento de viajeros, tanto residentes como no residentes, que nos están llegando a la isla en las últimas jornadas, y motiva que tengamos un repunte de casos. Los cálculos son que un 40% de los casos registrados en los últimos días son importados de gente que viene de otras islas, de la península o del extranjero. Baltasar Gómez cree que la principal preocupación es que el virus se extienda cuando llegue la variante Delta, que todavía no se ha detectado milagrosamente en la isla, cuando ya está corriendo de manera importante en Gran Canaria o Tenerife. Pero el que tengamos la inmunidad de rebaño no es un tema absoluto de que no vaya a circular el virus. Quiere decir que tenemos esa inmunidad de rebaño, pero todavía pueden haber casos y puede haber personas que tengan una evolución grave de la enfermedad. Por tanto, el ideal a conseguir, pero quedaría un 30% de población. Desde la sanidad pública se vuelve a llamar a la población joven, vacunada o no, a que tome las medidas de precaución necesarias para no transmitir o coger el virus. Distancia social, mascarillas y lavado de manos. Sí, porque parece que estas medidas preventivas, pues prácticamente ya nadie las cumple, ¿no? Desde que la cosa parecía que se había controlado, cuando ya en Lanzarote, por ejemplo, no teníamos a nadie en la UCI ni en planta, solamente que sepamos sigue una persona en planta con COVID. Y es la que sigue todavía. Hay una persona pues la verdad, Pedro, es que se ha relajado todo un poco, ¿no? Hombre, recuerda que incluso se produjeron algún que otro cero en contagios en algunos días en los que se notó bastante mejoría. Yo la verdad es que también me tiene bastante sorprendido y preocupado esta situación, porque la verdad es que yo por lo menos no esperaba una quinta ola aquí en Lanzarote, que es verdad que comparándolo en términos absolutos con respecto al resto de islas o al resto del territorio peninsular, la verdad es que estamos pero que muy bien. También es verdad que estamos teniendo un comportamiento en el aumento similar al de Fuerteventura, y Fuerteventura la verdad es que está bastante preocupante también. Creo que está alrededor de unos 200 y pico casos a día de hoy, tiene una media de 30 o 40 casos, y por lo menos yo espero que esa imitación, ese mimetismo que estamos siguiendo con la isla vecina, con la isla hermana, pues no se produzca, y esta situación es verdad que de ayer a hoy pues se ve una mejoría. También hay una serie de altas que, hombre, hacen tener la esperanza, pero también es verdad que a lo mejor nos estamos relajando en demasía. Hay que pedir un poco de prudencia también. Ulloa, ¿qué te parece el dato que daba el señor jefe de los equipos rastreadores de Lanzarote, que un 25% de los jóvenes que son citados y aceptan la citación, finalmente terminan por no acudir al hospital? Bueno, pues que tiene muy poca sapiencia y menos conciencia, ¿no? Es lo que puedo decir, porque es que no me cabe en la cabeza que además la gente joven no quiera este escudo también protector, no solo por ellos mismos, sino por el conjunto de la sociedad, de la propia economía y de la marcha garantista a futuro que necesita Lanzarote, rebajando estas cifras. Por cierto, con respecto al nivel 4, todavía Tenerife se libra de esta declaración, aunque al parecer ha entrado en nivel de riesgo alto hospitalario, es decir, el número de pacientes que se encuentran ya en la UCI, y será uno de los aspectos que revise el Gobierno en estos días, ¿no? Y luego sí me ha llamado la atención de lo que comentaba... Tenerife, por los datos que tiene, podría perfectamente pasar a nivel 4. Sí, pero que están un poco posponiéndolo. No, por ahora no. Lo están posponiendo. No, ya, pero hoy se decide.
Hoy y bueno, en el Consejo de pero que me Gobierno refiero se a que decide. uno de los factores fundamentales para estar en nivel 4 es la presión hospitalaria, sobre todo en las UCIs, y ya Tenerife ha superado con creces este Pero listón. entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que puede pasar a nivel 4? Efectivamente, que puede pasar a nivel eso es lo 4. que te estaba diciendo lo contrario. Y por los argumentos, lo que estabas diciendo es que efectivamente, que podría pasar hoy a nivel 4. Bueno, yo creo que me he explicado bien, pero por si acaso, insisto, efectivamente, hoy se revisará si Tenerife pasa a nivel 4 como se preveía hace una semana, pero por ahora se ha ido dilatando esta decisión por parte del Gobierno regional. Y si es un factor externo, como ha comentado el especialista que hemos escuchado ahora, el jefe de los rastreadores del hospital, José Molina Orosa, sí me parece interesante que se tomen este tipo de medidas, ¿no? Porque nosotros podemos recibir ahora turismo interior de otras islas o turismo peninsular, aunque incluso extranjero, aunque en este caso a mí siempre me suena que se iba a solicitar una PCR, ¿no? Sobre todo también a los nacionales, aunque esta cuestión la levantó un poco Sánchez desde el inicio del mes de julio. Pero a mí me sonaba que se pedía una PCR a las personas que no estuvieran vacunadas. Sí, no, y se pide. Bueno, entonces no entiendo cómo se puede dar, digamos, este porcentaje, ¿no?, muy alto de contagios importados, que es un poco lo que ha venido a definir este especialista. Porque por lo visto, según cuentan, es que llegan esas personas con la PCR, pues muchos de ellos llegan con la PCR negativa y luego tienen la Y se le vuelven positivas. se le vuelve positiva. Y otra, no, porque tú puedes tener la PCR y después poder, a los 2 o 3 días, lo estás incubando, lo puedes tener. Y también está ocurriendo que mucha gente precisamente son detectados porque precisamente lo detectan con esos análisis que le están haciendo. Mucha gente de Lanzarote, residentes, vienen sin la prueba y se la tienen que hacer a las 24 horas aquí y se les hace. Y entonces es cuando se le detectan algunos de ellos que pueden estar contagiados, pero en ese proceso han podido contagiar a otros más. Lo cierto es que hay preocupación, todavía está, según Baltasar, no quiere ser alarmista, todavía está la situación bastante controlada en la isla de Lanzarote, como decía Pedro. Estamos todavía en unos índices, en comparación con el resto, bastante buenos, es decir, estamos en unos índices que todavía a 100... por 100.000 habitantes en 7 días no estamos por debajo de 50. Por 14 días sí estamos ya un poquito por encima, estamos ya cerca de 70, 80 casos, pero en cualquier caso pero Jorge, la situación... no se puede comparar con cómo estamos viendo los niveles que están, por ejemplo, en Burgos, 1.200 casos o en Cataluña, que están por cada 100.000 habitantes. Y preocupadísimos. Está ahora estos últimos días en Cataluña o en Valencia. Y los facultativos agotados, porque también hay que tener un recordatorio, ¿no?, hacia esas personas que creían que iban a poder contar con unas vacaciones muy merecidas y ahora les están, digamos, aplazando la posibilidad de coger esas vacaciones o esos días de asuntos propios porque hay una necesidad de que estén de guardia, ¿no?, ante unas cifras de hospitalización muy altas. Y Países Bajos, por cierto, acabo de leer, saca a Canarias de la lista de zonas seguras. Por lo tanto, otro varapalo más. Y ya la tuya holandesa había suspendido todos los vuelos con Canarias. Pero eso que es una muy mala noticia. Pero yo creo que, dado que las personas que se están contagiando y pueden contagiar son los jóvenes menores de 30 años, que es donde se está dando el 60% de los casos en la isla de Lanzarote, creo que el gobierno de Canarias tiene que tomar una medida persuasiva para que esos jóvenes se terminen por vacunar. Sí, es que si no vamos a estar con este tema... Pero bueno, es que... No, mira, en Francia, insisto, el otro día lo dije, en Francia están haciendo, fíjese usted qué tontería, pero que tiene mucha efectividad, que en los parques de atracciones hay centros de vacunación y a aquellos que se vacunen se les permite, le dan un premio, una entrada al centro. Sí, pues son formas llamativas, ya también en Nueva York se hizo también, porque... Bueno, en Israel, por ejemplo, obligaban a la gente que quisiera ir al gimnasio, a la peluquería o a cualquier actividad de ocio cultural a que se hiciese una PCR, ¿no?, como mínimo. Hay que hacerlo porque evidentemente se podrá decir... en este caso es para incentivar la vacunación. Claro, que es lo que hay que intentar porque hay que decir que la vacunación... No, ya, pero si a ti te están pidiendo PCRs cada 15 días por irte al barbero, seguramente decirás, no, vacúname por favor y así me libro claro, que es lo que de este engorro. Porque la vacunación es voluntaria, no es obligatoria, pero ciertamente es necesario que se vacunen la mayor parte de personas. Y efectivamente la TUI, Pedro, pues ha cancelado
la tuya holandesa en este caso, Sí, sí, sí. ha cancelado los vuelos que tenía previsto realizar a Canarias. Esto va a tener un perjuicio, sobre todo por los turistas holandeses o de los Países Bajos, ¿no? Que fueron de los primeros que decidieron abrir el mercado turístico con Canarias, y la verdad es que volvemos a llevarnos otro nuevo varapalo en las expectativas económicas, porque evidentemente si la situación parece que estaba controlada y ahora estamos preocupados por cómo está recrudeciéndose, aquí menos, pero la pandemia, las situaciones económicas no le va menos a la zaga, pero porque van prácticamente de la mano, ¿no? Van unidos el recrudecimiento este temor que hay, ¿no? a adquirir el virus, ¿no? o a ser contagiado, como con las perspectivas económicas que evidentemente hasta que no haya una cotidianidad y una tranquilidad para hacer una vida normal, la situación económica va a seguir terciándose complicada, ¿no? Bueno, y los centros turísticos, en cambio, nosotros hemos sacado imágenes de ayer. Bueno, la verdad que la hora que fuimos no era la mejor, pero nos comentaban los trabajadores que estaba lleno hacía una hora antes, ¿no? Aquí estamos viendo, en este caso, si no me equivoco, el jardín de cactus, y había mucho movimiento. Y esto era ayer también bueno, la anterior imagen que hemos visto era en los jameos del agua, y esto ya creo que no sé si es de hoy o son ya las de la Montaña del Fuego, pero en cualquier caso Benjamín Perdomo nos decía que está teniendo una afluencia USOA bastante importante en los centros turísticos, sobre todo de españoles, además de algún que otro alemán, francés, italiano, pero sobre todo de españoles. Pues me lo creo, y además es que es lo que uno tiene que hacer, sobre todo si es la primera vez, ¿no?, que llega a Lanzarote. Si es un turista nacional más o menos fiel, como lo pueden hacer, no sé, mis amigos más cercanos o mi familia, seguramente no vaya con tanta asiduidad, porque aparte que le sale un dinero importante. Pero bueno, de cualquier manera, me alegro por los centros turísticos, me consta que hay interés por viajar a Canarias, y desde luego que muchas personas se van a mover. Lo único que no sé con qué frecuencia o durante cuánto tiempo, con qué presupuesto, y si sobre todo hay muchos complejos alojativos que dependen de un turista extranjero, pues que lo van a tener mal. Bueno, y lo comentaba antes Pedro, la preocupación ya no solo es sanitaria, la preocupación es que se esperaba que Canarias se fuera a recuperar en este verano, o por lo menos iba a ser el inicio, y efectivamente con todas estas malas noticias que estamos teniendo de los contagios, del incremento y el repunte de contagios, pues puede verse realmente las expectativas contrariadas. Nosotros vamos a hablar con en este caso el secretario de la Confederación Canaria de Empresarios de la isla bueno, de la parte de la provincia de Tenerife. Vamos a ver si lo tenemos ya. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos con el secretario de la Confederación de Canarias de Empresarios, el señor Alfonso. ¿Cómo van las cosas por Tenerife? Me imagino que muy preocupado por este incremento y repunte que está teniendo los contagios. Sí, la verdad es que mientras no se termine de las pautas de vacunación y podamos recuperar pues cierta alegría, ¿no?, en la recepción de turistas, la situación no termina de despejarse, ¿no? Eso no quiere decir que, bueno, hay que estar ahí, hay que aguantar, ¿no? Pero sí, es verdad que en estos momentos estamos todo el archipiélago complicado, y ahora a Tenerife le toca una situación más complicada hoy. Señor Alfonso, porque claro, las expectativas que habían antes del verano, o cuando empezaba el verano, eran bastante buenas, ¿no?, con respecto a Canarias, pero parece que las cosas se están torciendo. Sí, la verdad es que había un compromiso inicial por parte del Servicio Canario de Salud de tener vacunada el 70% de la población, pero parece que por distintos problemas entre el suministro de los laboratorios y la cantidad que hace llegar el Estado a Canarias, no hemos conseguido sino superar algo, el 40%, ¿no? Eso todavía ya hay algunas fechas que decían que en julio podíamos estar todos ya vacunados en esa franja de tiempo, pero parece que ya se está retrasando esto hasta en otoño. Y me preocuparía que eso nos llevara a que tuviéramos problemas en la temporada de invierno de turismo. Hay un estudio, por lo visto, un informe que ha hecho la CSE de Canarias, y indica que la recuperación va a ser mucho más lenta de lo que se esperaba, ¿no?, y que aún está bastante lejos. Sí, hay el informe de la Confederación va en ese sentido, y los informes que aportamos
las distintas mesas de trabajo apuntan que hay sectores que incluso habla la CB Nacional de que podrían recuperarse lo de aviación para el año 2029. Pero hombre, nosotros trabajamos en tener por lo menos un nivel de ingresos suficiente para que las empresas sean y retornen a la viabilidad y se recupere el empleo, tanto de los ERTE como la mayoría de desempleados que pudimos tener que mandar al paro, pero bueno, con esas líneas iremos progresivamente, no vamos a recuperarnos en cualquier caso perdón, de manera fácil ni de manera rápida. Lo cierto es que Canarias sigue siendo una de las comunidades donde más ERTE todavía sigue habiendo, ¿no? Se habla de más de unos 70.000 trabajadores en ERTE en nuestras islas todavía, ¿no? Es una cantidad importante, ¿no? Y que indica un poco que todavía queda mucho. Sí, mire, dése cuenta que Canarias es un 4% del conjunto de España en cuanto a materia económica y empleo, y de los 70.000 tiene que compararlos con 400.000 que hay en el Estado. O sea que estamos hablando de que estamos ya cerca del 20%, ¿no? Sí, 20%, sí. Y eso es mucha incidencia para una actividad económica mucho general, ¿no? Mucho más pequeña. Esto por eso nosotros, cuando hablamos de la renovación de los ERTE y hablamos del sostenimiento de las empresas, pensamos que Canarias siempre ha debido tener un plan especial, porque no es lo mismo, incluso por islas, ¿no? No es lo mismo la recuperación de Fuerteventura, que depende más de la restauración y el turismo, que de otras islas que puedan tener más actividad industrial, por ejemplo. Claro. Mi compañero Pedro Martín quería hacerle una pregunta sobre la actualidad económica. Bueno, yo desde el punto de vista del empresariado, ¿usted cree que se están activando las ayudas necesarias o suficientes? ¿Cree que la administración está poniendo todo lo que debe para intentar paliar un poco la situación? Mire, el año pasado las empresas canarias perdimos entre 9 y 10 mil millones de euros. De esas cantidades, 2.000 millones se han venido a subvencionar los ERTE, otros 2.000 millones más o menos son en créditos ICO que hay que volver a pagar con sus intereses correspondientes, y 1.000 millones de ayudas a las empresas que todavía ni siquiera han llegado a las empresas, sino que todavía están en periodo hasta el 28 de julio de solicitud, pero que realmente no van a hacer su efecto hasta que no lleguen a la economía real. La situación no es todo lo alegre, hombre, la cantidad es fácil, es fácil, digamos, de contentarse, son 1.000 millones, pero dése cuenta que si perdimos casi 10.000, todo el resto lo tenemos que poner todo entre los empresarios y las cotizaciones de los trabajadores. Claro. El resto no va a ser posible. Usoa Ibarra también quería hacer una pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quiero preguntar porque, bueno, por un lado el presidente de la COE sí dijo que Canarias iba a experimentar un crecimiento importantísimo, aunque no dijo en qué momento, sí lo relacionó exclusivamente con la normalización o la mejora de la movilidad y sobre todo el turismo. No sé si ustedes tienen una fecha exacta de cuándo esto pueda ocurrir, teniendo en cuenta que el 50% de la población diana del archipiélago ya ha terminado con la pauta de vacunación completa, que es una buena noticia. Y también le quiero preguntar por qué se tienen que revisar los ERTEs cada 3 o 4 meses, sabiendo que es una medida imprescindible para un archipiélago como Canarias, cuya economía es dependiente del turismo. Bueno, con la primera parte nosotros hicimos una previsión de crecimiento de este año del 5% si se recupera la actividad. Perdón, el gobierno hizo una de cercana al 7%, que ya va corregida a la baja el otro día el viceconsejero de Economía. Hizo una reducción ya cercana a las tesis nuestras, ¿no? En torno al 5,5%. Eso, como usted comprenderá, es totalmente insuficiente cuando la caída de la pandemia fue de un 20%. Pero esperamos que ya para el 2022 la recuperación sea un poco mayor. Cuanto más tardemos en recuperarnos este año, más tardaremos en salir, ¿no? Y luego, con respecto a la pregunta que usted me decía de los ERTE, pues mire, desgraciadamente no encontramos en el Ministerio de Trabajo la sensibilidad necesaria para dejarlos como permanentes en Canarias hasta que se recupere la situación económica, que es lo lógico, ¿no? Porque la pandemia tiene sus efectos económicos y sanitarios. Los sanitarios se relajan o no en función de la situación sanitaria actual o la que haya en ese momento, pero cuando es económica parece ser de que lo que se quieren quitar de encima son un coste de unas prestaciones, cuando lo que hay que hacer es mantener, digamos, a las familias con la remuneración que las empresas no pueden sostener porque no hay actividad.
Don Pedro, ya para terminar, ¿usted cree precisamente lo que está comentando, se va a tener que prorrogar los ERTE hasta final de año como mínimo, ¿no? Dado la evolución que está teniendo la economía en Canarias? Sí, nos gustaría que esa fuera la línea, porque no creemos que hasta el último trimestre de este año se recupere la actividad económica, ¿no? Y la mayoría de las personas que están en ERTE son del sector turístico y la restauración. No obstante, pues nos gustaría que fuera antes y que lo pudiéramos celebrar, ¿no? Pero lo vemos complicado. Este retraso de la vacunación nos está afectando bastante. Bueno, pues vamos a ver. Sé que han propuesto también un nuevo modelo de contrato un poco laboral para poder impulsar la actividad. No sé si usted más o menos podría explicar de qué se trata ese nuevo modelo. Bueno, lo que quiere básicamente el Ministerio de Trabajo es evitar que las empresas puedan contratar con contratos temporales. Y nosotros nos oponemos por una razón bien sencilla, o sea, todo lo que es estacional, que usted comprenderá perfectamente, el sector turístico, de la restauración, que contratan gente cuando tienen demanda y que no la necesitan cuando no hay hoteles, cuando no hay gente que consume, pues tendríamos que dejarlo fijo aunque no tuviéramos actividad económica. Eso nos parece que iría en contra de nuestros costes, de nuestra competitividad exterior, etcétera. Entonces nos parece que eso hay que repensarlo un poquito más. Pues don Pedro Alfonso, secretario de la Confederación Canaria de Empresarios de la parte occidental de Canarias, muchas gracias y un abrazo. Fuerte para todos. Hasta luego. Bueno, pues el secretario de la Confederación Empresarial, en este caso de la parte de la provincia de Tenerife, y lo cierto, Ulloa, es que las cosas no pintan nada bien, o al menos no tan bien como se esperaba, ¿no? No, la verdad es que el trato diferencial que requiere una región como Canarias no se está dando por el Gobierno nacional, y a mí esto, por ejemplo, de que sean revisables unos ERTEs cuando la situación económica ya se sabe desde el comienzo de este año que iba a ser lamentable, con las previsiones que hace el propio Gobierno. Que no se les permite también a los propios trabajadores afectados por esta medida y a los empresarios por respirar tranquilos y que los ERTE se mantengan de una manera estable, ¿no? Entonces esto a mí me llama la atención. Y luego también estoy leyendo distintos artículos vinculados a que no sé si será necesario, teniendo en cuenta cómo transcurre esta quinta nueva ola, ¿no? Y es medir las cifras de otra manera para no generar tampoco una imagen alarmista o que no se ajuste a la realidad de nuestro contexto canario. Eso, ¿no? Ulloa, lo vienen diciendo una serie de personas, y entre otras cosas aquí se ha venido diciendo también en esta mesa, de que no se puede, no se trata porque de frivolizar, como algunos cuando hemos dicho aquí, que no se puede, no son los mismos 400 casos hoy en Canarias que 400 casos hace 2 meses o 3 meses, ¿no? Cuando la incidencia en este caso en los hospitales era muy importante, ¿no? Por lo tanto, y cuando la gente que se enferma, mayoritariamente el 70% de los que se enferman ahora en Canarias, el 70% son personas menores de 50 años. Y que muchos son asintomáticos. Entonces No, claro. eso también es un dato importante. Y La que mayoría son y que no asintomáticos. tienen patologías, que eso también es lo que agravaba mucho esta enfermedad, porque era la principal causa de mortalidad, ¿no? Por eso ahí también los empresarios están ya pidiendo, hoy Valentín, Benjamín Perdomo, que le hacíamos una pregunta sobre el tema de que estaba creciendo la afluencia a los centros turísticos, pues comentaba que él esperaba también que se cambiara esos semáforos o los criterios, los parámetros, porque no tiene mucha lógica desde un punto de vista puramente sanitario. No tiene lógica porque efectivamente si la mayor parte de los que enferman, como dice Ulloa, una parte importante son asintomáticos, otros son leves, y casi ninguno termina de los jóvenes, me estoy refiriendo, no termina en el hospital, pues no es lo mismo poner el criterio de 250 como más de 250 como ya alerta roja, cuando podría ser, por 100.000 habitantes, podría ser a lo mejor 400, digo yo, eso lo tendrán que decir los técnicos, ¿no? Vamos a ver si se van adaptando a la nueva realidad, porque como todo va cambiando los términos, la quinta ola, pues en este caso los mismos parámetros. Estos datos, perdóname Pedro, sí es importante con respecto a la edad, a las zonas, a los focos también de infección, a los brotes, si han recibido una vacuna, la pauta completa, que también hay personas que se están infectando incluso habiendo recibido las 2 dosis,
Yo creo que es importante arrojar más información y más transparencia a estas cifras y sobre todo tener en cuenta que en este caso en la isla de Lanzarote, aunque estén incrementándose los infectados, es una cifra todavía muy respetable, que tenemos el hospital en una situación de solvencia en este momento y que por lo tanto a mí me parece reseñable empezar a distinguirnos y a diferenciarnos. Creo que sí, y creo que se hará, como se ha ido corrigiendo el tema, por ejemplo, que se negaba, que era permitir que en las farmacias se hicieran test de antígeno, en este caso, que son más baratos que los test de, ¿cómo se llaman los otros test? Los PCR. Los PCR, ¿no? Que son más caros. Bueno, por cierto, que ha recibido un varapalo importante, ya lo decíamos ayer, el gobierno de Canarias, cuando conoció la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias había rechazado la posibilidad de crear una especie de toque de queda en aquellas islas donde estuvieran en nivel 3 o 4. En este caso hubiera afectado de manera directa a Tenerife, pero hoy probablemente, si se decide, como parece que se va a decidir, que Gran Canaria pase a nivel 3 también, incluso Fuerteventura, y Tenerife puede pasar a nivel 4. Y Tenerife a nivel 4, pues podría haber afectado. Va a recurrir el gobierno de Canarias, pero entre una cosa y otra es muy probable que va a ser que se vaya a imposibilitar decretar ese toque de queda. Más todavía, cuando ayer ya por la tarde-noche se conoció que el Constitucional, Pedro, había rechazado en este caso el decreto de estado de alarma el primer decreto de estado de alarma que realizó el gobierno de Pedro Sánchez. Lo declaró inconstitucional. Sí. Esto está dando mucho que hablar en todo el país y como efecto, digamos, porque efectos prácticos solo al tema de las sanciones, ¿no? El tema de que puede usted, si a usted lo hubieran sancionado por haberse saltado un control o haberse saltado o estar reunido con más gente. O haber estado en la calle cuando no se podía, según el gobierno. O estar reunido en su casa con más gente de 10 personas. Con más de 10 personas, pues en este caso usted podría recurrir esas multas. He hablado hoy con varios administrativistas y todavía no tienen claro si aquellos que ya se han puesto las multas y no recurrieron, pues tienen derecho a hacerlo ahora. Pero los que no la han pagado son los que tendrían la posibilidad. Esa seguro, los otros ya veremos. Pero eso seguro ya se ha defendido el gobierno argumentando que evidentemente no reconociendo que fue una medida desacertada, y a todas luces parece que no fue desacertada, pero sí dice que aceptando, como no puede ser de otra manera, la sentencia, sí es verdad que dice que o se arroga el mérito de haber salvado 450, no sé cómo lo han calculado, pero bueno, 450.000 vidas a través de habiendo tomado esa medida. Eso Pedro, yo siempre digo... Eso es lo que dice. No, digo que es verdad, pero no digo lo que dices tú, que eso es lo que tú estás diciendo, es lo que digo el gobierno. Digo que lo que dijo el gobierno, este tipo de cosas, a mí hay dos cosas que siempre me llaman la atención, ¿no?, del gobierno, para tratar de justificar algo que le declara inconstitucional. Oiga, que es verdad que de 11 miembros del jurado, 6 votaron a favor de la inconstitucionalidad de ese decreto de alarma, del primer decreto de alarma, ya veremos si los siguientes también se declaran o no inconstitucional. Y la segunda, esa cosa como lo hizo Vox, oiga, y que le hayan dado la razón a Vox, parece que el constitucional es un órgano arcaico y tal, ¿no? Oiga, el constitucional lo que hace es, según su criterio, aplicar la normativa y simplemente podremos después estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no por eso tratar de desprestigiar al Constitucional. Bueno, lo que pasa que también viene a decir que para aplicar las restricciones al nivel que impuso con el estado de alarma el señor Pedro, es decir, el señor Pedro Sánchez y en el gobierno estatal, habría que haber impuesto el estado de excepción y no de alarma, ¿no? A mí sí me alegra saber y que quede muy claro que la movilidad es un derecho fundamental y que se puede limitar o restringir, no en este caso eliminar o suspender, ¿no?, como ocurrió, que no nos dejaban ni siquiera sentarte en un banco cuando no había nadie a tu alrededor o salir a correr como ocurría en otros países europeos. Por lo tanto, bueno, pues me parece correcto que se ponga el punto sobre la I. Pues yo creo que efectivamente se podrá decir que el gobierno lo hizo con buena intención, porque evidentemente lo hizo para evitar
el descontrol de la pandemia en un momento muy importante, sobre todo por la presión sanitaria que se vivía en aquel momento. Y tenía las herramientas también en cuanto a la celeridad que suponen estas medidas, que a veces hay que actuar de forma express, ¿no? Entonces, claro, el estado de alarma era algo como inminente, que se podía aplicar sin ni siquiera mucho consenso, o al menos pasando por el Parlamento pocas veces, o en un trámite, digamos, más ágil que el del estado de excepción. Y luego que el estado de excepción es que, no sé, es como un estado de guerra, ¿no? Claro. Estamos hablando de que se puede suprimir libertades como de reunión, asociación, se puede promover la expulsión de los inmigrantes ilegales, etcétera. O sea, estamos hablando de una situación muy compleja. Lo que dicen ellos es que si querían hacer todo eso, como hicieron, lo que tenía que haber aplicado es lo que dice el Tribunal Constitucional, es el estado de excepción, como decía Ulloa. Es decir, es lo que argumenta Ulloa. Claro, lo que quiero decir es que no por eso se tiene que criticar o veladamente tratar, como tú antes bien dijiste, Pedro, de desprestigiar al Constitucional porque ha aceptado un recurso de Vox. Bueno, Vox lo presentó como lo podía haber presentado cualquier otra fuerza política y hay que respetar la argumentación, en este caso, que ha hecho el Constitucional. Insisto, otra cosa es que yo considero que el gobierno se pudo extralimitar, pero era muy complicado en aquel entonces, al no existir una ley específica para casos concretos de pandemia, que era lo que tenían que ponerse a haber hecho. Con la ley en la mano, lo que viene a decir el tribunal es que no se puede actuar tampoco con esa unidireccionalidad, ¿no? Es decir, el gobierno tenía que haber jugado más ese papel mediador en el Parlamento, haber conseguido más apoyos, no subrogarse, digamos, todo el protagonismo y con ello también toda la responsabilidad, hay que decirlo, pero que con las leyes actuales lo que se hizo fue exagerado. Fue exagerado por lo que tú comentabas en algunos aspectos, porque no quiere decir, el tribunal no dice que no hubiera que confinar a la gente, ellos no se meten en eso, lo que dice es que si usted lo confina, tendría que haber aplicado no el estado de alarma, tendría que haber aplicado el estado de excepción. Bueno, ya lo cierto es que son miles ya las personas que van a recurrir todas esas multas y sanciones que se pusieron en el primer estado de alarma, al considerarse que fue declarado inconstitucional. Recordarán que Lanzarote en los primeros días, oiga, te ponían multa, tú lo recordarás, que yo al menos lo critiqué. Pero aquí hubo hasta conflictos, ¿no? ¿Te acuerdas que los negacionistas y hubo algún que otro altercado? Pero todavía los negacionistas yo ahí no entro ni saco porque yo tampoco, en fin, pero yo lo que digo es que, por lo que se antes usó, es que me parecía de una estupidez extrema, porque no hay nada que poner la estupidez ante el sentido común. Que yo estaba en el muro de mi casa y me venía un policía y me decía, no, tiene que estar dentro, pues estoy yo solo aquí, hombre. Usted tranquilo, siga vigilando y vea dónde hay esa posibilidad. A ver, hay un famoso vídeo de un magistrado y de otra gente en una casa que se le llegó a reprochar que estaban en la casa sin mascarilla, que en la casa no se estaba obligado a tener mascarilla, claro, o en la vivienda donde estuvieran, así que... No, lo que digo es que normalmente, por suerte, la mayor parte de las fuerzas policiales tienen sentido común y suelen ser muy... Pero después siempre hay algunos, que usted le pone una porra y le pone un uniforme y cogen una mala mil importantísima. Vamos a publicidad y regresamos. Bueno, pues ya está con nosotros don José Vallés. Buenas tardes, presidente del Círculo de Empresarios de la isla de Lanzarote. ¿Cómo estamos, José? Pues muy bien, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Bueno, la situación parece que en Lanzarote iba a ir bien, pero se está torciendo un poco. Antes lo comentábamos con el secretario de la Confederación Canaria de Empresarios de la isla de Tenerife, con el señor Alfonso. Él decía que efectivamente... Pedro Alfonso. Que se ha torcido por el tema de la pandemia, ¿no? Sí, vamos a ver. La pandemia a Canarias en general nos ha afectado con mucha dureza. Nuestro sector económico depende exclusivamente del turismo y en islas como Lanzarote y Fuerteventura todavía es peor, porque nuestra dependencia de este sector es mucho mayor. Al final no tenemos una economía diversificada, va a ser muy complicado poderlo conseguir.
o por lo menos en un plazo corto. Y por poner algunos datos, es decir, a nivel nacional la caída del PIB en pandemia estuvo en torno al 11%, en Canarias sobre el 20%, y fíjese usted que en Lanzarote y Fuerteventura está sobre 5 o 6 puntos más. Entonces, aquí es decir, que aquí ha caído el Producto Interior Bruto, lo que es la actividad económica, para que todo el mundo lo entienda, un 25%. Aproximadamente, es decir, que es un auténtico disparate. ¿Sí? Pero hay otro dato, es decir, si usted mira más o menos sobre una población de 160.000 habitantes, tenemos 20.000 personas en desempleo y otros 20.000 en ERTE, y aproximadamente 2.400 autónomos que ahora mismo están en un cese de actividad, que va a ser difícil que se vuelvan a reincorporar una vez se empiece a normalizar la situación económica. Pedro. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pedro. Hablabas del tema del Producto Interior Bruto. La caída a nivel nacional es del 11%, en Canarias del 25%. Eso yo creo que es una medición de la magnitud o de la repercusión, sí, de la magnitud de la repercusión que están teniendo las consecuencias de la pandemia o de la crisis aquí en Canarias. A mí me gustaría preguntarte por el tema de las ayudas, porque sí nos han llegado, por lo menos a quien te habla, alguna queja en torno porque se vendió que eran compatibles al gobierno canario, al gobierno central, e incluso ahora las que ha sacado el Cabildo, pero son muy recientes, ¿no? ¿Se están pudiendo compatibilizar o hay algún tipo de trampa que se haya hecho para que no te puedas acoger a las tres? Desde tu punto de vista o desde el punto de vista de ustedes. No, vamos a ver, las ayudas importantes realmente son las que vienen del gobierno de España, porque son 1.144 millones de euros. Hay un compromiso por parte del Gobierno de Canarias que a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, por un poco lo que le comentaba, es decir, dentro de la caída del PIB dentro de Canarias tenemos unos 5 puntos más en Lanzarote, es decir, pero ya es algo sencillo, es decir, todo nuestro sector es prácticamente, digamos, nuestro modelo económico es prácticamente el turismo. Sobre el tema de las ayudas, tanto las del Cabildo como las que saca el Gobierno de Canarias y el Gobierno central, no son incompatibles. De hecho, digamos que todos los negocios o los comercios que las han ido solicitando, pues las han ido recibiendo, independientemente si ha solicitado una u otra. También aquí hay que reconocer y el otro día lo hablaba con la Cámara de Comercio, que por cierto está haciendo un muy buen trabajo en todo lo que es la gestión de las ayudas con las empresas, de que en esta última ayuda estatal sí estábamos notando de que normalmente cuando sale una ayuda, sobre todo lo que son las primeras semanas, pues hay una especie de pico que tiene su lógica de solicitudes. Sí. Y es verdad que con la ayuda estatal hay un poco más de normalización en el tiempo en lo que es la solicitud, que por cierto aprovecho y invito a todos los comercios o empresas que crean que pueden acceder a ellas, que lo hagan lo antes posible, porque las ayudas están ahí y sin ningún tipo de problema van a ser concedidas, ¿no? Entonces... y por cierto, y supongo que también serían compatibles si las sacan, pero no echen de menos que se incorporen a esas ayudas algunos ayuntamientos, los que tengan la posibilidad, evidentemente. Por cierto, mañana se incorporan los remanentes en pleno en el Cabildo de Lanzarote para poder hacer efectivas esas ayudas. Hombre, vamos a ver, yo no le digo a lo mejor en todos los ayuntamientos, pero todos los ayuntamientos... En los que puedan, que puedan. Sobre todo en los ayuntamientos que han estado o que basan mucho la actividad en zona turística, estoy convencido que deberían de sacar partidas de ayuda. Porque al final es que tenemos todo un sector que ha estado parado. Lo podemos ver en Puerto del Carmen, en lo que es Teguise y lo que es Yaiza, en estos municipios la actividad ha estado prácticamente parada. Y fíjese usted que las empresas lo han pasado muy mal. Es decir, llevamos 1 año y medio sin actividad, donde hemos tenido que financiar todo tipo de costes. Es decir, hemos tenido que financiar la no actividad, que esto es algo que es muy complicado. Entonces, todo lo que sean ayudas en estos momentos hay que remar, porque lo que tampoco podemos dejar es a las empresas morir, porque en esto lo estamos viendo de que va a ser muy complicado toda esta financiación que hubo con los créditos ICO. Cuando esto se tenga que empezar a devolver, va a haber mucha tensión financiera en todas las empresas. Entonces, sí, dígame. No, yo lo que te iba a preguntar era si tiene algún tipo de estadística o porcentaje, o al menos aproximado, de cuántas
empresas, pequeños autónomos, en fin, han podido subsistir o se mantienen todavía o han fallecido en el intento no ha podido llegar a la orilla de la salvación, digamos. Con el tema de los autónomos es complicado porque para que puedan acceder a las ayudas tienen que mantenerse en cese de actividad. Entonces ese dato realmente no lo vamos a poder tener con certeza hasta que digamos que el sector se normalice. Sí. Pero tenemos una estimación que en torno al 20% de los autónomos que a día de hoy están registrados, sí, va a ser difícil que se puedan volver a incorporar al mercado, es decir, o volver a reactivar lo que es la actividad. Es decir, estamos en una situación muy complicada. Es que es imposible mantener un modelo donde se ha alargado mucho la pandemia, por los motivos que ya todos conocemos, y aunque te van llegando parches y te van llegando ayudas, usted fíjese una cosa, es decir, es que desde que empezó la pandemia las ayudas llegan 1 año y medio después. Y esto todavía no están, es decir, ahora es cuando se empiezan a solicitar, cuando los negocios o digamos o las empresas las van a empezar a cobrar en unos meses, y mientras ya les digo yo a usted que no ha habido ninguna exoneración ni de los compromisos de pago, ni pago a proveedores, ni alquileres, ni impuestos, ni las tasas municipales. Es decir, es que es complicado, es decir, y esto es una situación que también lo tendremos que reflexionar. Yo entiendo que la administración pública pues tiene su burocracia y no es nada sencillo, pero hay que ponerse también en la piel de los empresarios. No solamente de los empresarios que tienen más o menos un tamaño, que lo pasan mal, sino del autónomo, de la pyme, que después tienen problemas para acceder como le comentaba, pues a estos créditos ICO cuando salieron, y que ahora tenemos otro problema. Ahora esto ahora se reactiva cuando toque. Pero es que todas las empresas han adquirido compromisos, sobre todo con los créditos ICO, sí, que es para financiar la no actividad. Es decir, vamos a acabar con lo que es nuestra capacidad de inversión de los próximos 3 o 4 años, el que lo logre acabar. Sí. Es que es complicado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo le quería preguntar precisamente por la emprendeduría, porque aunque nos parezca mentira, sí hay quien ha aprovechado pues, esta pandemia para redefinir su negocio o incluso para encontrar una posibilidad, una oportunidad laboral, ¿no? Ya sea a través del formato digital o ofreciendo servicios que de repente se han convertido en necesidades perentorias, como todo esto del takeaway y de los productos o servicios a domicilio. Me gustaría saber si ustedes tienen datos con respecto a la emprendeduría en el ámbito en el que se mueven, porque además creo que están vinculados con jóvenes empresarios, ¿no? También. Y también con los microcréditos, porque es que nos centramos mucho en temas ICO y demás, pero los microcréditos, que a lo mejor es una ayuda pues, para iniciar un negocio, ¿hasta qué punto ahora hay una línea solvente, ¿no?, con las entidades financieras? Pues mire, con respecto a lo primero, efectivamente, todas las empresas, cuando tú tienes un parón turístico, un parón en el sector, perdón, como el que hemos vivido, todas las empresas que han podido de alguna manera cambiar su modelo, al final cambias el modelo por un tema de supervivencia, con todo lo que es el delivery, todo lo que ha sido la restauración, estaban cerrados, tenían que buscar alguna fórmula. ¿Cuál es la mejor fórmula? Que es que de alguna manera se permitió, aunque estábamos en un estado de alarma, que determinados sectores pudiesen abrir y que pudiesen de alguna manera ir con estas nuevas vías gestionando actividad. También le digo una cosa, es decir, estoy con usted que la innovación, se ha producido mucha innovación, es decir, hemos corrido mucho en este año pues con todo el tema del trabajo, de lo que ha sido el teletrabajo, de intentar buscar otras fórmulas, el comercio electrónico. Eso se ha desarrollado a una velocidad muy importante porque hacía falta. Pero en estos momentos también le digo que ahora estamos en una muy mala situación para emprender. Es decir, siempre va a haber jóvenes empresarios que lo puedan realizar, pero estamos en una situación, cuando la economía está en una situación como la que está, a lo mejor tampoco creo que sea el momento. Es decir, ahora tenemos que consolidar muy bien lo que es la salida. Por supuesto, va a haber una parte de actividad que puede ser buena y que se pueda generar, pero no va a ser el peso que a día de hoy nos pueda hacer, digamos, solapar o solapar nuestro modelo económico. Perdón, con respecto a los microcréditos, ¿se ha cerrado el grifo? Yo creo que ahora mismo en el tema de la financiación de microcréditos pues no tengo constancia de que se estén dando. Es más, les digo una cosa, es que ahora es muy difícil acceder a la financiación, porque cuando ahora tú accedes a la financiación, lo primero que lo que te piden son datos, saben exactamente la actividad en la que vivimos y hay mucha pauta, es decir, hay mucha
reserva realmente a la hora de poder dar financiación para nuevos proyectos, y sobre todo porque la financiación se está muy enfocando en salvar digamos los sectores que ahora mismo son críticos en la economía. Los sectores existentes que tienen posibilidades de, cuando mejore la situación, salir adelante otra vez de nuevo. Exactamente. O sea, me gustaría ir a la reflexión que hacías antes, comentando lo del año y medio sin ayudas aquí en la isla de Lanzarote, salvo un oasis que se produjo ahí en San Bartolomé y que echaron una mano a los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos. Nosotros que tuvimos la oportunidad, todo el mundo tuvo la oportunidad de verte reunido, creo que incluso en alguna ocasión vino el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de España o de Canarias. ¿Qué explicación te dieron? ¿Ustedes se lo decían que no podía ser el único cabildo, por ejemplo, en el Cabildo de Lanzarote o de los ayuntamientos grandes, el ayuntamiento de Arrecife o algún otro turístico? ¿Ustedes le decían que por qué no activaban algún tipo de ayuda cuando veíamos a La Oliva o Telde o Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife dando ayuda? Pues mire, es verdad que estuve, hará prácticamente un mes, 2 meses que estuvo el presidente don Lorenzo Amor, nos visitó justamente porque se firmó un convenio con el Cabildo para dar soporte a los autónomos, no ayudas directas económicas, sino si un autónomo tiene mañana una necesidad y necesita un asesoramiento de un cese de actividad o de un plan de marketing, un plan de viabilidad, que mediante el Cabildo y con un teléfono directo con ATA, pues con este plan digamos que lo ayudamos, lo asesoramos y lo guiamos un poco a la hora de poder también desarrollar su negocio, porque esto también es muy importante, ¿no?, como herramienta. Sobre el tema de las ayudas yo soy crítico, es decir, yo creo que nuestro sistema burocrático pues, en las administraciones hacen que en una situación como la que hemos vivido, pues digamos que la maquinaria se mueva con mucha lentitud y a veces tendríamos que ser mucho más hábiles y buscar todos los mecanismos internos, tanto en los ayuntamientos, en los cabildos o sobre todo en las primeras administraciones, para ayudar y para darle salida a muchos sectores. Fíjese usted que pasó lo que fue el estado de alarma y luego vinieron los estados, es decir, los criterios que hemos estado, es decir, en el nivel 1, 2, 3. Fíjese usted lo que le ha pasado a la restauración, a los gimnasios. Es decir, oiga, entiendo cuando hay quejas en otras islas, sobre todo en Tenerife, que hubo una rebelión por parte de la restauración y yo la comparto, pero la comparto porque yo comparto la pandemia y hay que dar, pero lo que no se puede dejar es que dejarlos solos y de un día para otro resulta que te cierran el sector y lo dejas y los hemos dejado en un abismo. Entonces hay que ser crítico en que esto no nos puede volver a pasar y las administraciones deberían de tener mecanismos excepcionales para una situación como la que hemos vivido, que se puede dar mañana de otra manera. Y cuando hablas, pues sobre todo en los sectores más críticos, que además, fíjense ustedes, es decir, al que no le llega la ayuda suele ser al más débil, es decir, pues al empresario pequeño, que tiene que pagar todas sus atribuciones, que tiene que pagar los empleados, sin ningún tipo de facturación. Entonces, oiga, yo lo de los estados, perfecto, lo compro no, es que hay que hacerlo y soy el más crítico en que todas las medidas hay que cumplirlas. Pero lo que no podemos hacer es cerrar cualquier sector y dejarlo sin ningún tipo de ayuda. Y habría que dar ayudas directas, y directas es que en un plazo muy corto de tiempo, excepcionales, en 2 semanas, 3 semanas, pues le podamos solucionar, por lo menos quitarle los costes básicos para por ejemplo, como cuando cerraron la restauración en Alemania o en el Reino Unido, que se les daba un dinero como compensación, ¿no? Es que ese tiene que ser el modelo. Es decir, el modelo es en un estado de excepción como el que hemos vivido, porque yo no creo que vuelva a haber, y ojalá no vuelva a haber una situación como la que hemos vivido. No se puede dejar a las empresas de un día para otro fuera, porque fíjense usted, mire, a los trabajadores tienen sus prestaciones, sus ERTE. Usted imagínese que mañana llegamos aquí y de la noche a la mañana los dejamos sin ningún tipo de ayuda, es decir, porque es que estamos hablando de autónomos que son autoempleo. Es decir, y la pequeña pyme tiene 2 o 3 trabajadores que tiene que seguir pagando. En esos gobiernos también, porque tiene mayor fortaleza económica, pues permitieron lo que dice Pedro, directamente darle, sobre todo como un salvavidas, sobre la marcha, porque en principio ni se sabía cuánto iba a tardar esto, ellos creían que iba a tardar poco y le dieron dinero directamente y después ya se tendría que justificar esas aportaciones. Bueno, vamos, lo único, me falta, no sé qué le parece a usted. Antes lo comentaba también aquí Usoa,
se está ya cada vez más pidiendo por parte de muchas personas, incluso de la propia ministra de Sanidad, que se cambien los criterios en Europa del tema de los niveles de contagio, los semáforos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo 400 contagiados hoy en Canarias que 400 contagiados cuando no había vacuna y cuando la población más vulnerable no estaba vacunada, ¿no? Pues estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que ya, es decir, el sistema que teníamos de medición antes de cuando empezó el COVID no puede ser el que tenemos ahora. Es decir, pero por una sencilla, no tenemos la misma presión sanitaria en las camas UCI, en el número de fallecidos. Es decir, la vacunación sigue creciendo a buen ritmo. Yo creo que después de verano pues vamos a tener una gran parte de la población ya vacunada y ya no deberíamos, hombre, lógicamente esto hay que seguir manteniéndolo, pero deberíamos a lo mejor ya de empezar a nivelar si las medidas que se empiezan a tomar de cierre, incluso hasta de comunicación. Fíjese usted que estamos comunicando que tenemos 4 casos de COVID y vamos, y es con lo que abrimos todos los días en los medios de comunicación, que yo no digo que esté ni bien ni mal, pero yo creo que ya deberíamos de pasar a otra fase, una fase más tranquila, donde realmente, veamos que hay un incremento exponencial y pueda ser un problema pues para lo que pueda ser la población, pues a lo mejor actuar y también tener planes protocolarios para ir más o menos trabajando. Pero estoy con usted que la situación que hoy vivimos ya no es la situación que vivíamos al principio. Si fíjese en Tenerife, que está ahora mismo en un pico importante de COVID, pero no tienen una presión tan alta hospitalaria, la enfermedad ya se está controlando. Ya se está diciendo que la presión hospitalaria empieza a crecer también en esa isla, porque claro, son tantos ya los contagiados que hay un porcentaje mínimo, pero es un porcentaje que termina en el hospital. Pero lo que le quería decir es, seguramente esa presión hospitalaria, cuando empezó el COVID, pues hubiese sido con este número tendríamos el hospital totalmente colapsado. Y ahí es donde, y en eso tenemos que empezar a trabajar, porque nuestro principal sector económico es el turismo y estamos dando un exceso de información hacia afuera, negativa, que luego habría que ver realmente si estamos en ese problema. Coincido en eso. Muy bien. Pues señor Valle, pues muchas gracias, hasta otra ocasión y vamos a ver si hay suerte y las ayudas sobre todo llegan rápido para que muchas de las empresas que están a punto de fallecer pues puedan resistir y con esa inyección de aire puedan poder ponerse de pie y empezar a trabajar. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, el presidente del Círculo de Empresarios de la isla de Lanzarote. Pedro, estuviste hoy, si no me equivoco, en esa rueda de prensa que daba la directora general de Patrimonio y la presidenta del Cabildo de Lanzarote para, de alguna manera, una recopilación de objetos arquitectónicos que se han recuperado. Arqueológicos, más bien, arquitectónicos. No. Sí, arqueológicos, sí. Pues sí, estuve en la rueda de prensa en el que sí, le daba la rueda de prensa a la presidenta, que era la que también en este caso hacía como maestra de ceremonia, se dice, ¿no? Porque llevaba prácticamente el peso de la rueda de prensa, donde también intervino la directora general de Patrimonio, la conejera Nona Pereira, y la responsable de la empresa a la que se le ha encargado la recopilación de estos fondos museísticos que se incorporan al Cabildo de Lanzarote, ¿no? Esos fondos del Museo del Cabildo. ¿Y dónde se van a instalar esos fondos? En el fondo será, en el fondo del Cabildo por el momento, porque porque me preguntas por lo más destacado de la rueda de prensa, en la que la presidenta pues habló de la casa de la calle Fajardo, como casa de la calle Fajardo, y sobre todo lo que sí anunció ya es que no va a ser el futuro, o no va a ser el Museo Arqueológico de Lanzarote, la casa de la calle. Y lo digo delante de la directora general, que en su época de... recomendó la compra para instalar el museo. Entonces, a ver que me entere, porque yo como no he estado pendiente de esta información, o sea, tenemos un nuevo fondo, digamos, museístico que se ha rehabilitado, tenemos el contenido, pero no el continente. No, el continente. Por lo tanto, 4 días. Todo este material se va a volver a meter en cajas y se va a conservar lo mejor posible. Claro, y con algodones y todo. No, el problema es que las contradicciones en política son graves, ¿no? Hombre, Nona Pereira sabe que donde manda capitán no manda marinero en este caso, o marinera en este caso, porque era la presidenta del Cabildo, y evidentemente no le iba a torcer el gesto, ¿no? Y decirle que, presidenta, que fui yo, la que estoy aquí, la directora general de Patrimonio, la que recomendó
Otra cosa es que después ya Sí, ha aclarado... porque es la jefa de servicio también, aparte de, en este caso está en excedencia, pero es la jefa del servicio de patrimonio la histórico que del Cabildo de recomendó la Lanzarote. adquisición de la casa para restaurarla y convertirla en centro museístico. Bueno, para lo más importante, para dar el Museo Arqueológico. visibilidad precisamente a todo ese material patrimonial, ¿no? Que ahora se den estas circunstancias, yo veo mucho INRI, ¿no? Digamos, en la rueda de prensa, en el objetivo de la misma y sobre todo el fin, que no acabo de entenderlo. Pues nos dicen que hay unos elementos muy valorativos del patrimonio histórico de Lanzarote, pero que nada, pues No se sabe lo tendrán que dónde está. digitalizar, lo tendrán que digitalizar para que lo podamos conocer. Es decir, lo que sí se va a abrir dentro de poco es el Museo de Sitio de Sonsama y se va a buscar una nueva, ellos seguramente sí lo conocerán, reconoció que va a haber un museo arqueológico de Lanzarote en Arrecife, pero no en la casa de la calle Fajardo. ¿Pero eso ya es cuándo? el anuncio. Pues más adelante lo vas a abrir de un Yo- día para otro. Hombre, a lo mejor tienen la posibilidad de exponerlo en el último fin de semana de julio, cuando se abre el islote de la Fermina, que ya lo ha anunciado el Ayuntamiento. Ya de lo anuncia Arrecife. que abren el 20, 28, No, la 29. última, dice la Último fin de última semana de julio. el último fin de semana de julio. Se abrirá el islote del francés, podrán ustedes No, por de la fin, Fermina. de la Fermina, podrán ustedes por fin. El francés, ese me parece que No, yo ese me está moriré. abierto, vas allí, pones el coche y te bajas, pagas un euro La mejor y te zona subes. de Lanzarote, para que ustedes vean los disparates, y a veces los digo porque la clase política yo me sonrojaría, ¿no? Es decir, llevamos 40 años, se dice fácil, 40 años llevamos con el tema del islote, para atrás y para adelante. De los islotes. De los islotes, bueno, pero el islote del francés... Bueno, y eso va otros 40 más. Va a estar, usted, para que vean, todos los que estaban en contra de que se hiciera algo, lo que fuera, estaban en contra, prefieren en cambio que aquello sea una ruina y que sea aparcamiento. Es curioso, llevamos 40 años así, oye, y eso a nadie le ha molestado, ni dice, los que defendían que eso tenía que ser una pieza, que lo es, una pieza única de la Marina, pues no pasa nada, para que usted vea, a veces no voy a decir las mentiras que se dicen, pero sí la falta contradicciones, y sobre la todo. falta de criterio y sentido común. Bueno, pero es que el islote de la Fermina, te dejo ahora, Pedro, ha estado terminada la obra desde hace 2 años y cerrada al público. Ahora mismo se vuelve a reabrir, aunque me consta que hay problemas de filtración en la piscina, así que en realidad, bueno, pues será un poco alargar el paseo desde el Parque de las Canarias hacia Bueno, esa zona pero- del litoral, pero está- que aún así pero me está parece bien, yo creo que está bien que se abra. porque efectivamente se había anunciado esa inauguración en marzo y ahora a finales de julio. Esperemos que no haya contratiempo. Y después, volviendo otra vez a la rueda de prensa, la presidenta lo que anunció es que va a darse una... Bueno, para ir avisando a navegantes, va a haber una especie también de inalza, de esto es lo que hizo el Cabildo de Lanzarote con notas de prensa y con aclaraciones de todo lo que ha pasado, porque sí reconoció que la casa sí tiene valores arquitectónicos, pero que no vale para... que es ilegal que se fuera a ubicar un museo... Que porque el plan general no lo permite. Que no, hombre, que el plan general de Arrecife, el actual, no el que tiran las zonas, es más duro que la casa cuando están picándola allí, tiene que poner un compresor y el plan general no se mueve nada, no puede hacer ni un retoque. Es que de verdad. Es que te lo juro, hay cosas. Yo de verdad que hay cosas que no entiendo. Por una rueda de prensa que voy en 2 años. Bueno, lo cierto es que lo que quería decir, por si algunos todavía no lo han entendido, es que en la anterior legislatura, o hace 2 legislaturas yo creo que fue Al principio sí. de la última en la que estaba Pedro Sáenz al frente del Cabildo, creo Sí, yo. Sí, bueno. porque en la anterior En con la Joaquín anterior, Caraballo. con Joaquín Caraballo, que estaba el PSOE gobernando, se decidió adquirir con el voto del Partido Socialista la casa para restaurarla. Más allá que la compra, que si polémica compra fue o no acertada, pero lo cierto es que se compró porque el presidente del Cabildo, la jefa de patrimonio de la oficina de patrimonio del Cabildo, recomendó, que hoy es la directora general de patrimonio, que hoy estaba con Dolores Corujo y tuvo que oír en boca de Dolores Corujo que ahí no iba a ir el centro, en este caso el Museo Arqueológico de Lanzarote, que tiene todo el derecho a la presidenta, porque oye, para eso es presidenta, y la otra es directora general de patrimonio, que no tiene competencia Y la directa. ubicación tendrá que, aunque el compromiso de Nona es que haya un museo arqueológico en cada isla, la responsabilidad es de la presidenta, claro. Claro, no, y tiene el derecho, porque oye, pues si ella considera que hay otra zona que es mejor, pues que lo ponga. Pero sí es importante decir que más allá para que ustedes sepan con el tema de la política de patrimonio, cuando esta casa, una de las cosas que critica el Partido Socialista, curiosamente, es que esa casa es una ruina, porque es la casa de Don Fermín,
situada en la calle Fajardo, es verdad que es una de las calles, de las muestras del modernismo más importantes que hay en Lanzarote y también una de las más importantes de Canarias, pero tenía defectos estructurales, sí, y costaba una millonada. Ha costado una millonada arreglar. Está costando ya una millonada y más va a costar. Pero lo digo porque si esa casa no la invierte el Cabildo, esa casa hubiera desaparecido. Y es el PSOE el que más defiende nuestro patrimonio, el que más dice defender el patrimonio. Pues si no es porque se haya adquirido, se hubiera adquirido por el Cabildo, pues usted imagínese cómo hubiera estado esta casa hoy día. ¿En qué crees tú que consiste el plan MASPE que fuimos el otro día al Cabildo y el compromiso del Cabildo cuando fuimos el otro día a la presentación? Si no hay inversión de las administraciones públicas, va a quedar poco patrimonio, va a tener que haber inversión. Sobre todo cuando se tratan de ese tipo de casas tan importantes. Sí, claro, no, pero un chafurnito no. Claro. Bueno, pues Uso, así estamos. Bueno, y así pues, nos va. Nada, espero que para la próxima semana podamos modificar un poco el tono con respecto al COVID aquí en Canarias, a ver qué dice hoy el Consejo de Gobierno. Si Tenerife pasa a nivel 4, yo creo que es imprescindible para esta isla que haya bueno, pues un tiempito de constricción, vamos a decirlo así. Bueno, y por cierto, la buena noticia el otro día que Osvaldo pregunta cada 3 o 4 meses, y está bien que lo haga porque si no se olvida al Gobierno de Canarias sobre los planes de inversiones en carretera en la isla de Lanzarote, el consejero Sebastián Franqui del Partido Socialista pues dijo lo que no podía decir otra cosa, porque si tiene algo del señor Franqui es que no miente, y es decir, y cumplió su promesa, y su promesa era que en 2021 no se iba a poder hacer ninguna inversión en la isla de Lanzarote porque no había proyectos. Cuando él llegó a la consejería se encontró la gaveta vacía de proyectos de carretera, que es verdad, y eso es cierto, y ahora presenta 3 proyectos que al menos 2 de ellos tienen la pinta de que se van a conseguir. El de Órsola, la mejora de la carretera de Órsola, lo veo más complicado. ¿Por qué? Porque la Fundación Se Manrique pues nunca ha estado a favor, sobre todo con el tema de la rotonda y la ampliación de hacer precisamente lo que se está pidiendo por parte de todo el mundo, pero por todo el mundo, menos de la Fundación, que es poder aprovechar cada vez que se interviene en una carretera, hacer un carril bici y en los márgenes de la carretera, ¿no? Pues como la Fundación está en contra de eso y está en contra de que se elimine la rotonda, pues bueno, pues al final me da a mí que ese proyecto tan importante para Lanzarote no va a salir. Sí va a salir el de la posibilidad del que comentó ayer Pepe Juan, la carretera de desdoblamiento de la carretera que va del aeropuerto a las playas, que se va a desdoblar. Sí, este año ya está presupuesto, ¿no? Presupuestado y todo. Bueno, pues y por cierto, y felicito al Gobierno de Canarias y a Dolores Corujo porque me consta que ha tenido mucho que ver en el tema de que ha influido todo lo que ha podido para que todos esos nuevos proyectos figuren un carril bici, en este caso en paralelo a las carreteras. Era lo que había que hacer ya en la época de Pedro Sanginés y que nunca se configuró porque, entre otras cosas, el plan insular tampoco lo permitía. Con tantas declinas que estás teniendo con la bici, vamos a pensar que tú haces ciclismo. No, yo hago bicicleta, pero no lo hago por mí porque yo voy por el carril bici de Guadix. Muy bien especificado eso. Usoa, nos vemos. Muchas gracias, Pedro. Te están esperando. Nosotros mañana regresamos a la misma hora y mañana sí hablaremos del Gobierno.